Doncs sí, benvinguts i benvingudes a la segona EPAC. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda EPAC. Vamos a hablar de las cuestiones económicas que se tratarán en la Asamblea General. Para tener más información al respecto, es un tema muy interesante, pero también más complejo y más difícil de entender. Por eso vamos a dedicar la tarde a ello. El objetivo de esta sesión es poder resolver cualquier duda o pregunta para cualificar el voto en la Asamblea General. En primer lugar, voy a ceder la palabra al Consejo Rector y tenemos unos 30 a 40 minutos de explicación. Después habrá 30 minutos para recoger las preguntas y respuestas. Es importante acabar puntualmente a las 7 para respetar el descanso de todas las personas presentes aquí hoy. Y para pedir el turno de palabra hay que escribir el nombre en el chat y en el orden en que aparezcan esos nombres se irá cediendo la palabra. Quisiera daros las gracias por estar una vez más, una tarde de jueves, aquí presentes y participando en este espacio. Yo no me he presentado, soy Yaiza, de Cultura Societaria, del equipo técnico. Ahora le pasaré la palabra a Sara del Consejo Rector para que inicie la sesión. Buenas tardes a todas. Gracias, Yaiza, y gracias al equipo técnico y a las personas que nos dan su apoyo para que todo esto sea posible. Y gracias a todas por estar conectadas y gracias a todas las que nos veréis en la grabación. Como ha dicho Yaiza, esta es la segunda sesión del PAC antes de la Asamblea General. En total son 5. Hace unos años se establecieron estos espacios para resolver dudas y preguntas que pueda haber y para agilizar la Asamblea del 18 de junio. Es el momento del año en que el Consejo Rector y también el equipo técnico puede exponer todo lo que ha sucedido a lo largo del año anterior. Y sabemos que el tema del presupuesto y de las cuentas anuales es una parte muy importante. Sin más dilación, daré paso al equipo técnico que presentará la sesión. Y después podemos continuar con las dudas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a comenzar con la presentación de las cuentas y vamos a explicar la evolución de este ejercicio económico del año 2021. Yo soy Carlas del equipo económico. Nos hemos repartido la presentación entre las personas que forman el equipo económico. Yo comenzaré después. Montse explicará una parte y Jordi otra. Vamos a comenzar ante todo con un recordatorio de nuestra estructura de empresas. Ya son muchas y para las personas más nuevas que no hayan visto presentaciones anteriores, vamos a explicar cómo nos organizamos. La actividad de comercialización se realiza a través de Som Energia, la cooperativa. Después tenemos la generación fotovoltaica, biogás, hidráulica, etcétera, que se reparte entre diferentes sociedades y cada sociedad es propietaria de un proyecto. Y estas sociedades son 100% propiedad de la cooperativa. Tenemos sociedades con proyectos en marcha que están generando y sociedades que están en desarrollo. Están en estos momentos desarrollando proyectos y todavía no están generando. Y la manera de funcionar es que nosotros adquirimos una sociedad, somos propietarios al 100% de estas sociedades y a través de ellas gestionamos los proyectos de generación y la sociedad pide un préstamo para el proyecto directamente a Som Energia, como se ha hecho hasta ahora, o también se puede realizar mediante un préstamo de una entidad financiera. Después hay otra actividad que es la de representación realizada por Som Renovables.
que se está desarrollando en estos momentos y consiste en representar a las personas productoras en el mercado eléctrico. También hay otras actividades que llevamos a cabo en Som Energia, como por ejemplo el fomento del autoconsumo, que se encuentran englobadas dentro de la misma cooperativa. ¿Cómo ha ido el año 2021? En primer lugar, debo decir que hablando como equipo económico ha sido complicado, sobre todo la segunda parte del año, muy complicado debido a las subidas tan elevadas del precio de la energía que nos han colocado en una situación muy fuerte de tensión de tesorería. Este sería el gran titular del año, es decir, la actividad en cuanto al resultado económico ha funcionado bien, como veremos más adelante, pero sí es cierto que sobre todo al final de 2021 se generaron estas fuertes tensiones de tesorería debido a la subida de los precios y las cuestiones derivadas. Por ejemplo, una de las causas es que para paliar la subida de precios, el Estado aprobó una rebaja del IVA del 21 al 10%. Nosotros seguimos comprando la energía al 21%, pero la facturamos a la mayoría de nuestros socios al 10%. Aquí ya vemos un desencaje de IVA que debemos financiar y que no recuperamos hasta al cabo de unos meses. Otro aspecto es que pagamos la energía semanalmente y la facturamos a nuestros socios y socias a un mes o un mes y medio vista. Y esta diferencia de tiempo hay que financiarla. Y si las facturas se incrementan porque el precio de la energía es más elevado y las tarifas son superiores, entonces el grueso de estos fondos necesarios para financiar esta diferencia de timing es algo que requiere financiación. Y cuanto más volumen de energía y mayor es el precio, las garantías que pide el mercado para operar también se incrementan. Es la tormenta perfecta. Se dan muchísimos elementos que al final generan una mayor necesidad de recursos. ¿Y qué hicimos para afrontar esta situación? Pues bien, en cuanto a los precios de la energía, tuvimos que aumentar las tarifas mucho más de lo que hacemos habitualmente y de lo que nos hubiera gustado. En 2021 se multiplicaron por 4. Y en cuanto a la tesorería, lo que hemos tenido que hacer es, por un lado, a nivel interno, recurrir a la emisión de capital social voluntario que se abrió a finales de octubre. Y a finales del año pasado ya teníamos 12 millones de nuevas aportaciones de socios y ahora ya nos encontramos a unos 15 millones y la emisión sigue abierta. Por otro lado, recurrimos a la financiación externa a través de préstamos bancarios y pólizas de crédito. Y hasta la fecha no habíamos tenido ningún tipo de financiación externa. Hasta ahora en Som Energia la financiación había sido interna a través del capital social voluntario. En este gráfico es interesante ver esta elevada subida de precios en 2021 que continúa a lo largo de este año. En amarillo vemos los precios a los que compramos la energía en el mercado diario. Esas son las medias mensuales y al inicio de año tenemos unos precios bajos, muy bajos de hecho, en comparación con los precios actuales, pero a partir de marzo a abril se observa esta tendencia hacia la subida de precios y esta tendencia se acelera en agosto, septiembre. Pues estamos escuchando, Esteban. Sí. Lo que estábamos escuchando.
En la línea verde vemos los precios del coste de la energía que hemos tenido para Som Energia. ¿Por qué son más bajos estos precios? Pues es gracias a las coberturas, ya sea vía las PPAs que tenemos con en nuestras plantas de generación o con los mercados de futuros. Por suerte, en Som Energia pudimos mantener unas tarifas más bajas que las observadas en el mercado regulado, vinculado al precio de mercado. Por lo tanto, nuestra tarifa era más baja. En este caso se ve un gran decalaje. No es que Som Energia vendiera a 108 y le costara 239, que sí, pero este diferencial de diciembre se recuperaba a través de las coberturas de futuros a principios del mes siguiente. Es algo que también veremos más adelante en el balance. En cuanto a la evolución de los contratos, vemos una buena evolución similar a la de los últimos años, con un crecimiento sostenido muy similar en cuanto al número de contratos a los años anteriores. Y aquí estoy hablando concretamente de Som Energia, de su actividad de comercialización, no del grupo consolidado. Y estos son contratos de la luz, obviamente. Aquí se observa el volumen de energía gestionada por Som Energia, donde la evolución es bastante similar a la de los años anteriores, con esta tendencia de crecimiento. Ahora vamos a presentar el balance de pérdidas y ganancias, donde se ve el resultado de la cooperativa en 2021 en comparación con el año anterior, 2020. Este es el gráfico de pérdidas y ganancias completo, pero lo iremos viendo partida por partida para explicarlo con más detalle. Vamos a comenzar hablando de la partida más importante de nuestro negocio, de nuestra actividad, es decir, la compra-venta de energía. Esto es lo que hace una comercializadora eléctrica. En primer lugar, vemos los ingresos por venta de energía: 79 millones en 2021, 71 millones en 2020, con una variación del 10%. Después hay otras partidas más pequeñas en cuanto a la energía comprada. Vemos este enorme salto, lo que nosotros hemos pagado, esa línea amarilla del gráfico anterior, la compra de energía por parte de Som Energia ha supuesto un gasto de 62 millones de euros, con un incremento muy superior al del 2020. En cuanto a los gastos pagados a distribuidoras, es más o menos igual, incluso inferior, por las medidas marcadas por el gobierno, que redujeron algunos de los peajes, por eso es muy similar. Y esta partida de las coberturas del mercado de futuros también ha variado, y esto es lo que nos permite salvar la brecha entre las dos líneas del gráfico anterior, la amarilla y la verde. Los 26 millones son lo que hemos obtenido de las coberturas y nos ha permitido, por lo tanto, paliar esta enorme diferencia en la energía comprada. Todos los puntos con asterisco hacen referencia a los costes de aprovisionamiento y vemos que es casi de 74 millones de euros frente a los 65 millones del año pasado, con un 13% de incremento, que, como vemos, es más elevado que el 10% de aumento de los ingresos por ventas. Por eso se reduce el margen de actividad, que es el resultado
de nuestra actividad de comprar y vender energía, pero sin todos los gastos derivados como salarios, alquileres y gastos varios, puramente la compra y venta de energía y generamos un margen de 5.286.000 euros, bastante inferior al del año pasado, en parte porque hemos tenido que aumentar las tarifas en varias ocasiones y hemos intentado ajustarnos al máximo. Vamos a continuar con las pérdidas y ganancias. Veamos otras partidas que hacen referencia, por un lado, a otros ingresos donde hay un incremento importante y básicamente se ve en las subvenciones recibidas y se explica básicamente porque en 2021 Som Energia recibió una subvención de la Generalitat de los proyectos singulares para potenciar el desarrollo y la creación de comunidades energéticas. Y esta subvención estará activa en 2021 y 2022. Y en 2021 se aplicaron estos 177.771 euros. A nivel cuantitativo, la otra partida de otros ingresos sería el donativo voluntario, que ha experimentado un crecimiento más acorde con la evolución de los contratos y de la facturación. Se ha incrementado un 8%. En cuanto al donativo voluntario, en esta siguiente diapositiva explicamos cómo hemos aplicado este donativo este año 2021, es decir, el importe total que hemos recibido a través de la facturación de este donativo ha sido de 696.000 euros. A la izquierda tenemos los usos aprobados por la Asamblea del año pasado, los usos que debían darse a este donativo voluntario. Ello se aprobó a finales de mayo del año pasado. Y estamos viendo aquí las cifras del año pasado, por lo tanto no hemos podido acabar de ajustar los porcentajes con lo que aprobó la Asamblea a mediados de año, pero queríamos comparar ya el gasto, hacia dónde ha ido y también porcentualmente cómo se ha ido moviendo. Vemos que se han dedicado sobre todo recursos a temas de eficiencia energética y aquí se incluyen los informes de Infoenergía que se envían a las personas socias que tienen contrato con nosotros y después también se ha invertido en proyectos de generación y de investigación. El gasto derivado ha sido de 560.000 euros. En cuanto a las pérdidas y ganancias, vemos que después del aprovisionamiento, el otro gran gasto es el gasto salarial. Vemos aquí la comparativa frente al año anterior para ver que hay un aumento de la plantilla del equipo técnico de 81 a 95 y la evolución de los salarios y el ratio entre el salario más alto y el más bajo, que se mantiene a un 2,5. En cuanto a la masa salarial, es decir, el coste total para la cooperativa de los salarios de todas estas personas y los costes de la seguridad social derivados, en 2021 ha sido de 3.730.000 euros, un 15,36% más que en 2020. Y si observamos el incremento de personas, no en número de personas, sino en jornada, en equivalencia de tiempo de jornada, vemos que el número de trabajadores ha aumentado más que la partida de masa salarial. De hecho, el salario medio, en este caso, ha disminuido un poco frente al año anterior. Son cuestiones circunstanciales.
en función de las personas que se hayan incorporado al equipo técnico durante el último año. Finalmente, hemos realizado un ejercicio que hemos llevado a cabo en varias ocasiones. No sé si lo habíamos compartido ya con las personas socias. Y es el número de contratos de comercialización por trabajador. Y es de 1.483 contratos por trabajador en 2020 y en 2021 1.408. Este ejercicio es un indicador que debe tenerse presente, pero hay que tener en cuenta que no todos los trabajadores de la cooperativa se dedican a la comercialización. Sabéis que en la cooperativa hay personas que se dedican única y exclusivamente a buscar y llevar a cabo proyectos de generación, otras personas a proporcionar compras de autoconsumo, etc. Es decir, es simplemente una referencia para la comercializadora. En cuanto a impuestos, es importante tener en cuenta una serie de modificaciones. Por un lado está la tasa de ocupación de la vía pública con una evolución normal, igual que el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, mientras que en el IAE vemos un salto enorme y se debe sobre todo a un cambio en la legislación. Hasta el 31 de diciembre de 2020 no existía una epígrafe de comercializadora eléctrica y en todos los municipios donde teníamos contratos, entonces los municipios nos reclamaban el pago de este IAE. Entonces, a partir del año 2019, debido al riesgo, el auditor nos recomendó que aprovisionáramos este gasto porque tuvimos que pagar a muchos municipios y este gasto se valoró en unos 800.000 euros que se provisionaron en 2019 y en 2020 y se colocaron como gasto y como tal aparecieron en 2019 y en 2020. En 2021, sin embargo, se aprobó el epígrafe de las comercializadoras eléctricas y, por lo tanto, desapareció el riesgo de que los municipios pudieran reclamar el pago de este impuesto y se reduce a una única cuota que se paga a Hacienda. Por lo tanto, hay un ahorro económico importante. Pasamos de los posibles 800.000 euros a unos 25.000 euros anuales, pero además nos desaparece el riesgo y la gestión de tratar con tantos municipios que implicaba un gran trabajo de gestión. También tenemos aquí la liquidación del bono social, que también presenta una rebaja importante y no es porque lo hayamos dejado de pagar, sino porque se han aplicado los pagos del bono social a unos fondos de exceso de facturación del bono social de años anteriores que se basaba en unos criterios, pero el CNMC nos cobraba el bono social según el número de contratos de años anteriores. Eso significa que las liquidaciones estaban por debajo. Por eso ya no se facturó este año pasado, sino que se cobró contra este fondo generado de forma involuntaria. Y la partida de tributos este año es muy extraña porque el saldo es negativo, el gasto es negativo y por lo tanto es como un ingreso en el balance. Y se explica básicamente por esta anulación de las provisiones del IAE. En cuanto a los resultados financieros, no hay grandes variaciones. Estos son los intereses que ha cobrado Som Energia por sus
sociedades participadas, como estas sociedades participadas tienen estos préstamos con Som-Energia, estos son los intereses que se cobran. No hay grandes cambios. En cuanto al capital social voluntario, es un gasto de Som-Energia por los intereses que paga. Ha habido una reducción frente a 2020 porque el año pasado se aprobó una bajada del tipo de interés del capital social y esto significa que se ha reducido esta cifra. En 2022 volverá a incrementarse porque a finales de año se realizó la emisión de capital y tenemos más capital social a remunerar. Todas las partidas son bastante similares. Quizás la principal diferencia que vemos como resultado financiero es el de deterioro de instrumentos financieros, pero esto se corresponde a provisiones por deterioro de las sociedades participadas, porque algunas de las sociedades que he mostrado al principio, es decir, las que no tienen proyectos en funcionamiento, pero están incurriendo en gastos porque están realizando actividades de investigación, buscando puntos de conexión, realizando estudios con ingenierías para desarrollar proyectos, pero como no tienen ingresos, estas sociedades van perdiendo valor y contablemente esto debe plasmarse. Y es aquí donde se ve, y esta es la gran diferencia entre una y otra. Aquí lo que hacemos es mostrar el resultado a nivel de EBITDA. Como sabéis, es el resultado antes del impuesto de sociedades, de impuestos y amortizaciones y de los resultados financieros. El EBITDA de este año ha sido de 1.876.000 euros, el doble que el año pasado. Además, comparamos este EBITDA con el volumen de ventas y en este caso el EBITDA ha sido del 2,37% sobre las ventas y el año pasado fue del 1,30%. Realizamos esta comparativa porque en la Asamblea General se marcaron unas pautas en su día para ayudar al equipo técnico a marcar los objetivos y los resultados y debíamos intentar movernos entre el 0,5 y el 2% de EBITDA en función del valor de las ventas. Y es cierto que esta vez lo hemos superado ligeramente, pero ha sido un año difícil para gestionar estos aspectos. Ya hemos visto lo que ha ocurrido con la dotación del IAE y el movimiento que genera, y ello sin hablar de los ajustes de tarifas que hemos tenido que hacer, porque cada vez que se cambian las tarifas hay un efecto sobre el resultado final. En la parte inferior plasmamos el resultado final después de impuestos, el 1.293.000 euros, en comparación con los resultados de los años anteriores. Vemos, de hecho, que es el resultado más elevado de nuestra historia. Debemos recordar que este resultado se va a las reservas de la cooperativa y permite obtener un balance más sólido. No se reparte, sino que se queda en la cooperativa y nos da más riqueza para las actividades que deseamos llevar a cabo. Carla, simplemente quería comentarte que nos quedan unos 7 u 8 minutos para todo tema económico. Lo podemos alargar un poco más, pero queda poco tiempo, que lo tengáis presente. Bien, con ello ya hemos analizado el balance de pérdidas y ganancias y con esta diapositiva mostramos una foto muy resumida y muy gráfica del balance de Som-Energia, comparando el año 2021 con el 2020. En esta foto observamos, en primer lugar, el gran incremento del balance que ha pasado de 34 millones a 54 millones y esto se observa en el activo corriente y también en el pasivo. ¿Qué ha ocurrido en el activo corriente? Pasamos de un
importe 21 millones a 39 millones. Y aquí tenemos varias cosas. Voy a abrir las notas. Por un lado, aparece la deuda que tenía Hacienda con nosotros. Hay 8 millones que antes no teníamos porque pagábamos y que teníamos en el pasivo corriente. Por lo tanto, aquí son 8 millones de IVA y 7,5 de los derivados y futuros pendientes de cobrar en enero. 7 millones de las garantías que tuvimos que depositar en el mercado y que antes no se habían depositado y tenían un valor muy inferior. Por este motivo, por todas estas necesidades, se ha aumentado esta partida del balance. Y esto nos muestra las necesidades de tesorería que comentábamos al principio. Y lo que hemos hecho, como decíamos al principio, es ver cómo lo financiamos, y esto lo hicimos aumentando nuestro patrimonio neto con la emisión de capital social, y esto se financió a través de una financiación bancaria, también con pólizas de crédito que aparecen, por lo tanto, en el pasivo corriente, donde hay un incremento importante. Esta es una foto rápida y resumida, pero es para explicar cómo ha evolucionado el balance de Sama Energía este año. Con ello, creo que ya he acabado mi parte y ahora le cederé la palabra a Montse. Hola, buenas tardes a todas. Yo soy Montse, también trabajo dentro del Departamento de Economía y Finanzas. Voy a presentar la pantalla, voy a compartirla. Supongo que ya veis la pantalla. Podéis ver este gráfico de las sociedades participadas. Bien, al principio de la presentación, Carlos ha mencionado las sociedades participadas. Recuerdo que aparecen las 10 sociedades en funcionamiento y 6 que están en desarrollo y que no generan ingresos. Aquí nos centramos en esta diapositiva en las 10 que están activas y que generan y producen energía. Vemos las cifras de 3 años en 2021. Vemos un aumento de la producción del 20% frente a 2020 y del 32% frente a 2019 en megavatios. Y si nos centramos en las 10 sociedades que están en funcionamiento, hay que destacar que en 2021 se introdujo y puso en funcionamiento Exiom 3 de Los Llanillos, Granada, y en este gráfico se observa la producción prevista en comparación con la producción real de 2021. Y con esta incorporación de Exiom 3 en 2021, el porcentaje de consecución del 42%, que es bastante bajo, se debe al hecho de que en principio se tenía que poner en marcha en el primer semestre de 2021 y finalmente no se puso en marcha hasta agosto de 2021. En el resto de sociedades vemos una buena consecución, por ejemplo, INECO está por encima, o también tenemos Energés, que es otra fotovoltaica que se encuentra al 100%. Si realizamos la media de todas, vemos una media del 90% de consecución objetiva en cuanto a la producción. Quisiera que os fijarais sobre todo en las plantas que tenemos en funcionamiento, porque la mayoría son fotovoltaicas, aunque tenemos una hidráulica y una de biogás. Ahora nos vamos a centrar en las cuentas anuales y en las pérdidas y ganancias. Y podemos diferenciarlo o agruparlo por tecnología, ¿de acuerdo?
solar en cubierta, solar en suelo, biogás y mini hidráulica y eólica. La eólica está en fase de desarrollo, por eso está a cero la producción de megavatios y los ingresos. Pero si nos centramos en las actividades que generan ingresos, la solar en suelo es la que ha crecido más en ingresos y en megavatios, con el funcionamiento también de Exión 3, que ha aumentado, por lo tanto, la producción de megavatios, y vemos también un aumento del precio del mercado mayorista. Por otro lado, hay unos PPAs firmados en enero de 2021 que compensan este ingreso que está calculado con el precio de mercado. Estos contratos, estos PPAs, tienen por objetivo fijar el precio del megavatio o el precio de venta de los megavatios generados por las plantas. La liquidación de estos PPAs genera un gasto financiero que veremos en la siguiente diapositiva y que están en esta partida y que generan una diferencia de 1.252.000 euros. Y si se compensan con los 2.800.000, implicaría un gasto, perdón, una venta de 1.600.000 euros, unos ingresos de 1.600.000. En el caso del resto de los gastos de explotación, de actividad, no hace falta hacer referencia a ninguna variación importante porque son gastos que se mantienen año tras año, salvo que haya una avería, pero en 2021 frente a 2020 no se aprecia nada importante. Y en cuanto al resultado del ejercicio de las sociedades participadas, el resultado final es de 257.000 euros. Es un año bueno y este resultado es gracias al precio de los PPAs, el precio en el que se ha fijado la venta de energía, y esperamos que este resultado vaya creciendo con las nuevas plantas que se vayan incorporando. Pero al final es un resultado previsible para cada una de las sociedades participadas, porque facilita la venta conocida el tener un precio establecido gracias a las PPAs. También hay que decir que en el caso de Som Energia, esto permite dispersar el riesgo porque no necesita Som Energia comprar en el mercado la energía producida por las plantas. Es una dispersión de riesgo y esto es algo que todos tenemos claro que debemos hacer. Tenemos que crecer con más plantas fotovoltaicas o de producción. Finalmente, también hablamos de Som Renovables. Esta es la cuenta de resultados de Som Renovables, que es la representante en el mercado de las sociedades participadas. Y cabe decir que en este sentido, ¿por qué? No representan únicamente a las sociedades participadas en el mercado, sino también a terceros. Y en 2020 representó a 18 instalaciones, en 2021 39 y hoy en día ya son 63 sociedades o instalaciones entre las participadas y los terceros. Y finalmente, aquí tenemos la cuenta de resultados consolidada de Som Energia y sus sociedades participadas con un excedente de 1.586.000 euros. En principio, eso es todo. Ahora Jordi explicará el presupuesto. Gracias, Montse. Jordi, ¿crees que puedes explicarlo en 10 minutos? Y en 5 también. Seré muy rápido porque las partidas son muy similares a las explicadas ahora. En cualquier caso, si hay preguntas, se pueden realizar después en el turno de preguntas. Voy a compartir pantalla.
No sé si estic compartint correctament. Sí, Jordi, veiem No sé perfectament. si he compartido la pantalla correctamente. Sí, Jordi, gracias. Este es el resultado consolidado. Y esta es una presentación, una diapositiva, vaya, que intenta explicar lo que sucedió con la caja de 2021 y qué está pasando hasta julio de 2022, y a partir de aquí ya no hay demasiados movimientos. La barra verde del mes de agosto y de los diferentes meses representa la caja que teníamos en cuenta corriente, el efectivo real que teníamos. La línea azul es la aportación realizada después de la convocatoria de septiembre, y la línea amarilla es el endeudamiento máximo al que se podía llegar con las operaciones asignadas en octubre con FIARE e ICF. Después hemos ido ampliando con Cajamar, Caixa Enginyers, Bankinter, etc. Quisiera hacer constar que si restamos la barra azul de del dinero aportado, entonces estamos en una situación de caja negativa. Y esto ya se informó en la asamblea informativa del mes de abril. Ahora debemos decir que la tesorería nos permite, nuestra situación nos permite utilizar el endeudamiento bancario para atender a las variaciones imprevistas del mercado que ahora se ha estabilizado en el precio. Si hay un aumento del precio de 100 euros del precio de compra, desaparecen unos 15 millones de euros por cada grupo de 100 euros. Por lo tanto, hay que tener un punto de prudencia. Pasaremos ahora al presupuesto. Y es un presupuesto aprobado de diciembre de 2022, que se corresponde al año natural y contable. Ya sabemos que estamos en mayo y que es un poco incongruente aprobar este presupuesto que se presentó al Consejo Rector en el mes de enero, pero se tiene que aprobar porque no podemos realizar el presupuesto en el mes de mayo, pero estamos trabajando con presupuestos en meses reales y otros aproximados para ver cuál será el cierre aproximado. Esto se presentará al Consejo Rector y se publicará. ¿Cuáles son las premisas utilizadas para realizar este presupuesto? Que los kilovatios comercializados crecerán un 7,7%, los contratos un 4,3% y el precio de la energía será de 196 euros megavatios. Este es el precio medio para todo el año. Si se compara con el precio medio de 2021, se explica por qué ha habido esta variación en la facturación durante este tiempo. Como sabemos, ha estallado una guerra en Ucrania y Rusia, y esto está afectando de forma importante a los precios del mercado, al precio de la electricidad y del gas, con una punta de 710 que hizo variar muchísimo el presupuesto. ¿Cuáles son las partidas más importantes que se mueven en el presupuesto? Y esta es la última diapositiva. Vemos que el real de 2021 son 79 millones de euros y este año serán 170. Será un poco menos después de la revisión y de la contención de los precios, pero se doblará la cifra del año pasado. El gasto de aprovisionamiento se multiplica muchísimo. Hablamos de cifras muy elevadas y el margen de comercialización es un poco más elevado por esta cifra
pero proporcionalmente a las ventas baja mucho. Este margen de comercialización se define de tal manera que esté entre el medio punto y el 3% aprobados en la Asamblea. En cuanto a los gastos salariales, volvemos a tener un incremento y aquí se diferencia entre dos ramas. Por un lado, la actualización de salarios por antigüedad según el convenio y otra rama por la entrada de nuevas personas. Los gastos de actividad se aumentan mucho más de lo previsto porque aquí hay 3 partidas, un gasto previsto de informática, de actualización del software y del hardware que estamos estudiando hacer a lo largo del año y una parte de alquileres donde se anula una bonificación que teníamos. En el informe aparece un estudio detallado de todas las partidas que crecen. Los impuestos vuelven a estar en una cifra alta. Carlas ha mencionado la eliminación del IAE, pero hay un tributo que es el 1,5% de la cifra de facturación que ha aumentado y que, por lo tanto, sustituye dicha cifra. Los 150.000 euros son provisiones para impagados. Creo que vamos bastante en línea y que la cifra es adecuada. Los otros ingresos es el bono social y las subvenciones principalmente. Y ya tenemos un EBITDA de 1.910.000. El año pasado era de 542.000 euros, pero el real de este año ha sido de 1.770.000. Hemos ido a buscar esta cifra y que estuviera enmarcada dentro del rango definido por la Asamblea. Ya sabemos que el 1 de febrero se cambiaron las tarifas y que probablemente habrá que tocar las tarifas de nuevo para adaptarlas a las nuevas normas del gas y otras nuevas normas que surjan. En el resultado financiero vemos un aumento de la cifra por el endeudamiento causado por la variabilidad del mercado. He prometido ser rápido, no sé si he ido demasiado rápido, de hecho. Sabía que teníamos poco tiempo, he puesto pocas diapositivas. Gracias. Puedes dejar de compartir pantalla, Jordi, para que nos veamos todos y todas. Podemos iniciar ahora el turno de preguntas. Podéis escribir vuestro nombre en el chat y así va apareciendo una lista de turnos solicitados. Y si no se responde a la pregunta por falta de tiempo, entonces se puede realizar también a través de la sección de participa para que todos los socios y todas las socias puedan plantear sus preguntas y dudas. Sí, os pediremos que las intervenciones sean breves y concisas para que todas las personas que quieren participar puedan participar. La idea es siempre dejar espacio para que puedan participar otras personas. Josep ha solicitado la palabra. Intentad no alargaros más de un minuto. Gracias. Hola, buenas tardes. De hecho, tengo 3 preguntas. Una genérica y es la siguiente. ¿Por qué se realiza esta presentación ahora? Porque tendremos la Asamblea General en 3 semanas. No acabo de entender por qué tenemos esta presentación ahora. Supongo que son parte de los estatutos y es información que debe ofrecer la cooperativa a las personas socias. La siguiente pregunta es la siguiente. Quisiera
que me explicaran la falta de lecturas de contadores. ¿Por qué duró tanto? Fue muy extraño. Me imagino que es cuestión de la distribuidora, pero quisiera saber ese motivo. Y después Jordi, en su última diapositiva que acaba de mostrar ahora, también me genera una pregunta, porque había una parte con una gran diferencia que me ha sorprendido mucho. Me gustaría que me explicaras esta diferencia, Jordi. Eso es todo. Gracias. ¿Os parece bien que vayamos recogiendo primero las preguntas y después se van respondiendo? ¿Sí? ¿Os va bien, Monse, Jordi, hacerlo así? De acuerdo, gracias. También tenemos la pregunta de Beatriz y Pedro. Vale, si la voleu apuntar també. I ara passo 2 torns més al Joan Talarn. Ahora pasamos a 2 turnos más. Joan Talar. Sí, hola, ¿me oís? Hola, soy de Badalona. Felicidades por todas las cifras, por todos los números y por el trabajo que habéis realizado en esta época tan dura que vive tanto la cooperativa como el resto del mundo. Pero quería comentar que ayer intentamos con mi hija crear un nuevo contrato y me han dado una tarifa plana de 0,26 kilovatios y esto es por debajo de nuestro precio. Y quisiera saber si tenemos algún tipo de estrategia para ver cuáles son los precios, cómo veis la evolución futura de nuestros precios en vista de la competencia. Gracias. Debemos recordar que la semana que viene hay una sesión EPAC sobre las tarifas. Lo digo para no desviarnos del tema de hoy. La semana que viene hablaremos de las tarifas y es el lugar ideal para hacer las preguntas. Ahora le cedo la palabra a Pedro Martín. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar por si nos pudiese actualizar la información que mandasteis en un correo del 11 de marzo de este año sobre las medidas que estabais adoptando y se estaban pensando en adoptar próximamente para paliar la dificultad de tesorería, ¿no? Por ejemplo, decir de no aceptar nuevos contratos. Sin embargo, en el 2022 tenéis en el presupuesto que nos habéis mostrado ahora un aumento de un 4,3% de contratos, me parece, con respecto al 2021. No sé si es que se ha dejado de aceptar nuevos contratos, pero se prevé que en lo que queda de año sí que se podrán aumentar esos contratos. También hablabais de que estáis estudiando distintas medidas, como fraccionar la factura mensual por semanas, bueno, y otras que poníais en este correo. Un nuevo planteamiento de generación kilovatio hora para incluir la modalidad de autoproducción compartida, etcétera, ¿no? Bueno, si podíais actualizar esta información que comentabais en el correo. Gracias. Vale, intentaremos en principio ceñirnos a la temática del día de hoy y si hay otras personas o el equipo técnico puede ampliarla, pues lo haremos, ¿vale? Pero lo digo para no empezar a hablar de otros temas que no son el motivo de hoy, ¿vale? Del encuentro de hoy. Vale, luego hay una nota, J. Garzón, pero no sé el nombre. Aclarar las previsiones del próximo año, este está en el chat. Cifra de contratos y cifra de negocio tan altas y los contratos están bajando. Entonces, como que por ahora no hay más intervenciones, vale, podemos añadir la de Pedro, paramos de añadir intervenciones y ya dais respuesta a todas estas preguntas que son varias, ¿vale? Pedro. Gràcies, ja soc Pedro d'aquí del Ripollès.
Gracias, Yaiza. Soy Pedro de la región del Ripollès. En primer lugar, quisiera dar las gracias por la gestión financiera y económica tan difícil en la situación actual. Hay una cuestión que querría aclarar, si es fácil de aclarar. Estos millones de las PPAs que se va a compensar según el precio de compra. Era como si hubiera un stock, ¿no? Y esto nos ha permitido reducir el coste de la energía. ¿Se lo podéis explicar mejor? Y también querría saber si ha habido un excedente de 1 millón y pico. Si no hubiera habido la regulación del IAE, ¿significa eso que la cooperativa hubiera estado en pérdidas este año? Gracias por todas las intervenciones. Carles, Montse, Jordi, Gracias por todas las intervenciones. Carles, Montse, Jordi, vosotros mismos, vosotras mismas. La pregunta era sobre las entidades financieras. Carles y Montse la contesto yo. Hoy tenemos pólizas, no las hemos puesto en la presentación porque es pública y esto ya sé que lo estamos explicando ahora, pero estamos trabajando con Fiare Banca Ética, COP 57, una cooperativa de crédito cooperativista, con Instituto de Crédito Oficial, ICF de la Generalitat de Cataluña, con Cajamar, con Caixa d'Enginyers y con Bankinter. Este es el pool bancario y hay que expresar el agradecimiento por la rapidez en el cual Fiare y COP57 y Instituto Català de Finanzas en el mes de octubre-noviembre ejecutaron, hicieron los préstamos con una rapidez en el momento de máxima crisis de manera muy rápida. Los otros bancos han ido trabajando y se han ido aportando su financiación a partir de esa fecha, pero con más tranquilidad, pero también nos están apoyando y algunos también sin conocernos de nada. Luego, sobre la pregunta sobre el precio de Endesa, yo creo que es más conveniente que se derive al martes, a la EPAC de mercado eléctrico, donde se explica mejor toda la construcción del precio. Sobre la pregunta de Pedro Marín, sobre los correos del 11 del 3, a ver, en el mes de marzo tuvimos un precio medio de 283 euros megavatio, que era un 50% más alto que el precio de febrero y de enero, cuando en enero y febrero estábamos en plena crisis. Pues en marzo estábamos un 50% con precio de 283 en vez de 200. En esta situación, con la financiación que teníamos ya toda concedida, podíamos romper caja si había un repunte, se mantenía este precio de 283 en el tiempo. Delante de esta situación hemos analizado toda una serie de medidas que no hemos puesto en práctica. Están estudiadas y muchas preparadas para ponerse en marcha, como esa facturación semanal. ¿Vale? Perdón, me he saltado la más importante. Cerramos contratos. Sí, no estamos haciendo más contratos con personas socias, porque la necesidad de tesorería se genera por volumen de kilovatios que estás contratando y comprando y por el número de contratos que te hace incrementar directamente este número de kilovatios. Como no podíamos asumir más contratos ni más volumen, porque nos representaba 600.000 euros al mes aproximadamente, acumulables, o sea, 600.000 por semana, perdón, ¿vale? 600.000 euros más cada semana para poderlos financiar, lo que nos vimos con la obligación de proponer la cerrada de cerrar contratos. ¿Y por qué en presupuesto? Porque el presupuesto está hecho en enero. No es el presupuesto de ahora. Si lo hubiésemos hecho ahora, hubiésemos puesto que estamos decreciendo en contratos, que hemos hecho una pérdida de contratos aproximadamente de 4.000 contratos. Pero el presupuesto está hecho en enero y con unas expectativas de crecimiento porque se pensaba que las medidas y los precios no iban a ser tan locos como han estado todo este año.
También se había hecho factura plana, factura indexada, había toda una serie de medidas que se han estado preparando y se están preparando actualmente también, hay algunas que son de desarrollo largo y ya está. Carles, ¿explicas tú a Pedro del Aro los 26 milions de cobertures? Un segon, Jordi, perquè Sí. en Josep et demanava de la última diapositiva Una pregunta. La explicación de la última línea de la última diapositiva. La presentación, porque no sé exactamente. Puc intervenir ja, un moment? Sí. Mentre i tant, sí. No, perquè Josep també preguntava per Si me permitís intervenir. Explicàvem això i se me recordar que fa un mes i mig. Yo creo recordar que hace mes y medio o 2 meses organizamos una sesión extraordinaria para explicar la situación de tesorería y toda la situación económica y todo lo que estábamos haciendo de cara a todas las socias. No sé si la pregunta es si hemos tardado mucho y si estamos demasiado cerca de la asamblea, pero este año ya organizamos una sesión monográfica hace un par de meses. Sí, jo també volia respondre al Josep sobre això que preguntaves, Josep, perquè entenc que... Yo también quería responder a Josep, porque lo que estamos haciendo ahora al principio, durante los primeros años de la cooperativa, se hacía directamente en la Asamblea General, pero al cabo de unos años nos dimos cuenta que tenía sentido crear unos espacios previos para tener un voto más informado y más cualitativo, teniendo estos espacios previos para exponer cuestiones y dudas. Y como ha dicho Marc, además, al ser este un año muy complejo y de mucha tensión para la cooperativa y también a nivel externo, por eso se organizó una sesión informativa. Me imagino que os sorprende el hecho de que tendremos la asamblea que se ha pospuesto a junio en lugar de celebrarla en mayo y hablamos de un presupuesto que acaba en diciembre y a veces nos planteamos si quizás tendríamos que hacerlo coincidir con nuestro año en lugar de con el año natural, porque los presupuestos se hacen de enero a diciembre y por eso tenemos este decalaje, porque estamos hablando del presupuesto de 2021, estamos en mayo, ya tenemos la versión de 2022. No sé si iba también por aquí la pregunta. Sí, muchas gracias, ya me ha quedado claro. Esto forma parte de la transparencia, es un ejemplo más de transparencia. Muchas gracias. La pregunta... Aquí Jordi dice resultado financiero y no lo entiendo. Si me lo puedes explicar, el resultado financiero es la diferencia entre los gastos e ingresos financieros. Som Energia tiene unos ingresos financieros de los intereses de sus sociedades participadas, que son unos 160.000 euros al año más o menos, puede variar un poco, y por otro lado tiene un gasto financiero. El año pasado teníamos muy poco gasto financiero y está la parte de las aportaciones voluntarias de los socios que tiene una retribución, pero no teníamos actividades bancarias. Sin embargo, este año tenemos 30 millones en préstamos que podemos usar o no. Son estas líneas amarillas de aquí. Ahora nos están utilizando. Me estás diciendo... Silencio. ¿Jordi? Sí, te habías silenciado el micrófono. Decía que en la cuenta corriente ahora tenemos 50 millones de euros. No, podríamos tener. Tenemos 20 y pico y podríamos llegar a tener, si utilizáramos todas las pólizas y capacidad de descuento, etcétera, podríamos llegar a los 50 millones. Utilizar las pólizas más o menos provoca más o menos gasto financiero. De acuerdo, muchas gracias. Muy amable. De nada. Si podemos
pasar a las siguientes. Nos queda un cuarto de hora. Carles i Montse, si podeu. Carles y Montse. ¿Puedo continuar yo? Es complicado explicar cómo funcionan los futuros, de todos modos. Es un tema complejo, pero voy a compartir la pantalla de nuevo. Donde se puede ver la parte de gastos e ingresos por energía. Si no hubiéramos tenido las coberturas del mercado de futuros, estos 26 millones de ingresos no los habríamos tenido y por lo tanto el margen bruto hubiera sido de 20, 19 millones en negativo. ¿Qué son las coberturas? Pues bien, antes de que pase algo, consiste en hacer un contrato, en firmar un contrato con alguien, con una entidad financiera, con el propio mercado de futuros y decir, para los próximos periodos yo quiero comprar un volumen de energía a este precio y nosotros como comercializadora es algo básico porque nos permite fijar unas tarifas con la seguridad que el coste será este y no otro. Al final, las coberturas nos permiten asegurar los precios de coste. A nivel práctico, nosotros siempre compramos la energía al precio de mercado y tuvimos que pagar esos 62 millones, pero a final de mes, con la persona con la que se realizó ese pacto, ¿qué precio acordamos? ¿Y cuál es el precio de mercado? Pues esta diferencia la pagas tú o la pago yo. Lo estoy explicando así de forma muy general. Y es así como funcionan los contratos de futuro. Son una cobertura, un seguro que nos permite saber con antelación el coste que tendrá la energía y eso nos permite realizar presupuestos, previsiones de tarifas, etc. Y otra pregunta, perdonad, pero no me he apuntado los números. Solo una cosa, Carlas, para 2022 también hemos comprado en el mercado de futuros para poder ofrecer un precio inferior al precio de mercado. ¿Es así? Me imagino que el presupuesto ya lo prevé, pero me imagino que podremos jugar con esta situación. Este año no será tan favorable o no, no lo sabemos. Son futuros, son cosas que no han pasado y no sabemos lo que va a pasar. El año pasado sí es cierto que esta situación nos encontró con un nivel de coberturas alto, pero en 2022 y sobre todo a partir de octubre, viendo cómo aumentaban los precios, no teníamos coberturas para el 2022. Se fueron comprando más adelante a medida que fueron observándose las necesidades de publicar tarifas y evidentemente no podemos publicar tarifas sin coberturas y las coberturas tienen un precio ahora más elevado. El seguro lo tenemos igual, pero en función de la evolución real de los precios puede ir a favor o en contra. El año pasado fue en contra porque pagamos 7 millones, pero sin este flotador de cobertura de futuros, entonces los tendría que haber asumido la cooperativa. Me parece que esto es algo que se explica también el próximo martes. Lo digo para no entrar en este tema y poder resolver las otras dudas. Sí, me imagino que las coberturas también se explicarán. Perdoneu, per fer qui vigila el temps entre la Yaiza i jo, ens queden... Yaiza y yo vamos controlando el tiempo. Nos quedan 14 minutos y tenemos que respetar el tiempo por el equipo de traducción. Carlas, hay una pregunta sobre el IAE que se debe responder y después creo que también hay que dar voz a Montse Castellana para que pueda plantear su pregunta, porque es la única mujer que no es ni del Consejo Rector ni del equipo técnico que asiste a la reunión.
Bien, en cuanto al comentario sobre el IAE, es cierto, si no se hubiera realizado esta operación del IAE, entonces el resultado no habría sido de 1.200.000, sino que habría sido un resultado de pérdidas. Esta normativa del IAE se aprobó el 1 de enero de 2021. Ya sabíamos que habría este gasto y en base a ello hemos ido gestionando el resultado del balance. Si por lo que sea hubiéramos sabido que este IAE debía pagarse, obviamente habríamos incrementado las tarifas no solo ahora, durante la última parte del año, sino también al inicio de 2021, cuando mantuvimos unas tarifas bastante bajas, pero si hubiéramos sabido que habría ese coste del IAS, hubiera aumentado, es decir, se va aplicando en función de la situación. También tenemos una pregunta de Pepe de Badajoz en el chat. ¿Qué porcentaje representan los kilovatios producidos por el grupo frente al total comercializado de Som Energia? Aproximadamente son 5%, entre el 4 y 5% es actualmente. No sé si respondo de esta manera. La idea es seguir creciendo con nuevas plantas para depender menos del mercado mayorista para comprar la energía que necesitamos para abastecer a nuestros socios. Monse, perdona. Quisiera ceder la palabra a Monse Castellana para que plantee su pregunta y quizás podemos reservar 5 minutos para el cierre por parte del Consejo Rector. En cuanto al resto de las preguntas, me sabe mal no poder responderlas ahora, pero a través de Participa es posible plantearlas. Monse, ¿quieres plantear la pregunta? ¿Se me oye? Sí. Ha habido un presupuesto para 2022 basándose en un precio medio de 196 euros, pero en marzo hubo una punta de 710 euros por megavatio hora. ¿Qué pasaría si en 2022 el precio de la energía, ya sé que es algo a futuros, pero no parece que vaya a mejorar la situación? ¿Qué pasaría si el precio medio de la energía de 2022 estuviera a 300? Imaginad que simplemente fuera 300 el precio medio. ¿La tesorería podría aguantar esto? Sí. Sí. ¿Cuál sería el máximo soportable? ¿O qué se podría hacer en tal caso? A 400 con nuestra tesorería llegamos. A 500 tendríamos que volver a tocar las tarifas. Pero estamos hablando de situaciones ya muy extremas. Hablamos de 500 como precio mantenido a lo largo de 6 meses. No hablamos de ese pico de 700 del 11 de marzo, más o menos, que se mantuvo una hora. Si se sostiene a lo largo del tiempo, nos tenemos que preocupar todos, no solo Som Energia, sino todo el mercado español, porque habría realmente una crisis absoluta mundial. De hecho, todas las medidas del gobierno, del gas, del IVA, están encaminadas a realizar una contención del precio. Sí, pero son medidas que acabamos pagando todos. Son medidas públicas, pero es el mismo coste repartido de otra manera. Acabamos pagando los mismos. Es decir, que antes o después no sé si será sostenible con estas ayudas del IVA, etcétera. Los futuros de 2023 ya muestran una tendencia a la baja, están altos y en el 24 y 25 vuelven a cifras de 40 y 50 a 2 años vista.
Pero ¿por qué me dices que será mejor dentro de 2 años? No, yo lo que estoy diciendo es el precio que tienen en estos momentos los futuros. Ahora puedes contratar un futuro a 50, 60 años para dentro de 2 años. Pero esto te lo digo porque es esta tendencia de normalización del precio. Yo no tengo una bola mágica. Por eso se contratan derivados que no son especulativos. Para Som Energia es un seguro. Molt bé, moltes gràcies. Muy bien, muchísimas gracias. No sé, Carla, Jordi... No sé, Carlas, Jordi, Montse, si ha quedado algo por destacar. Si no es así, Sara, Irene, Albert o quien esté en el Consejo Rector, si deseáis realizar algún tipo de clausura. No, yo simplemente querría dar las gracias a mis compañeros, a Montse y a Jordi, porque hace 2 meses que están en el equipo técnico y se han encontrado con una situación complicada y hemos tenido que preparar toda esta información. Se han tenido que reciclar muy rápido y quiero darles las gracias por el esfuerzo realizado y se lo quería decir públicamente. Gracias. Yo también quisiera dar las gracias a las personas que se han apuntado a esta sesión. Gracias por las preguntas y estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta adicional que tengáis. Desde el Consejo Rector también quisiera dar las gracias a todas las personas presentes en esta sesión porque estas sesiones PAC siempre acaban siendo cortas, siempre pensamos que sería necesario más tiempo y esta es la tercera vez este año que hablamos de estos temas y siempre tenemos la sensación de que dura poco y en la asamblea vamos a presentar los mismos resultados, pero tendremos menos tiempo para ello. Quisiera presentar un resumen, pero antes quería comentar algunos aspectos generales de algunos de los temas mencionados. Hay que pensar que todo lo que se ha comentado es dinámico. Todas estas previsiones, todas estas cosas que decimos que pueden pasar si se mantienen los precios a este nivel, todas estas cosas pues pueden variar, como ocurre con los contratos, porque los contratos son una cosa que revisa el Consejo Rector y el equipo técnico de forma constante y llegará el momento en que volverán a abrirse los contratos. Y esto también va a contribuir a ver si llegamos a los resultados que habíamos previsto para este año de cara al presupuesto. Y como ha explicado Sara, los presupuestos, al realizarlos en enero, ya es difícil en un año normal, pues en este año todavía lo es más. Como resumen, después de estas muy buenas presentaciones donde se explican los resultados económicos, el balance y lo que ha sucedido con las sociedades participadas, también lo que ha sucedido a nivel consolidado y también todo lo que ha ocurrido en cuanto a la tesorería, y esto es especial de este año, porque ha sido el gran tema, como sabéis, de este año, no tanto la solvencia, sino los resultados económicos, que tampoco son tan diferentes, pero es la tesorería el aspecto principal y quisiera dar las gracias al equipo económico, no solo por la sesión de hoy, sino por todo el trabajo realizado a lo largo de este año, que seguramente ha sido el año más difícil de la cooperativa en cuanto a temas económicos, pero también
aparte de todo el estrés, se han obtenido buenas lecciones de las medidas explicadas y que se explicarán la semana que viene a través del equipo de comercialización. Se ha aprendido mucho de todas estas medidas y estaremos más preparados para el futuro. Nos encontramos en una transición y en cualquier transición hay crisis y lo que debemos hacer como cooperativa es estar preparados y preparadas. Y una vez más, muchísimas gracias a todas por estar aquí hoy presentes y a todo el equipo, sobre todo al equipo económico, pero también al resto de los equipos, el de comercialización, etcétera, que han tenido que trabajar como nunca durante este año. Moltes gràcies, Albert. Merci. Muchas gracias, Albert. Doncs ho deixem aquí, només... Lo dejaremos aquí. Entonces, simplemente quiero recordar que quedan 12 packs el martes y el jueves de 5:30 a 7. El martes trataremos el tema de las tarifas, el mercado eléctrico, cómo es la situación vivida y que se prevé vivir. Y el jueves hablaremos de las mociones presentadas por las socias, las que se llevarán a votación a la Asamblea, y el resultado de algún grupo de trabajo temporal como el de la diversidad lingüística. Esto será el jueves. Y eso es todo. Me sabe mal tener que ser tan estrictos con el tiempo, pero vamos a acabar a las 7 como teníamos previsto, y eso es cuidarnos todas. Gracias a las compañeras y a los compañeros de Rebel Streaming y de la traducción que permiten ir jugando con todos los idiomas con los que nos queremos mostrar. Gracias a todas. Muchas gracias. Gràcies, adéu.